Y continuamos entonces el día de hoy con esta serie que se llama La Guía a la Humildad para el Corazón Orgulloso. La clase número 4 del día de hoy se llama Dios nos ayuda a ser humildes. ¿Ok? Dios nos ayuda a ser humildes. Y voy a comenzar con una pregunta para todos nosotros. Y tal vez ahí en el chat pueden contestar aquellos de ustedes que pues quieran ser humildes y nos digan cómo funciona esto en tu vida. Cuando nos ponemos orgullosos, ¿quién nos ayuda? Piénsalo ahí en tu familia, en tu casa o tu contexto de amistades. Cuando te llegas a poner orgulloso, orgullosa, ¿a quién tienes a tu lado para que te ayude a que se te baje? A ver, escriban ahí en el chat. Vamos a ver qué ponen. ¿Ok? Ok, preguntan sobre los niños. Las primeras 2 semanas de febrero no vamos a tener niños todavía. Voy a informar bien el domingo, no se preocupe. Bueno, familia Torres dice, mi hija, mi esposo, esposa. Ok, mi esposo, dice Lupita. Mi esposo y mis hijos, dice Sofía. Bueno, le echan montón a la pobre. Gaby Torres, mi hijo, mi esposo, él me dice que soy orgullosa, dice Lilian. Ok, gracias por tu humildad. Edith Sánchez, mi esposo y mis hijas. Sí, es cierto, ¿no? Alrededor nuestro tenemos gente que nos ayuda. Puede ser nuestra familia, pueden ser nuestros mejores amigos, dice Ernesto Mayoral, tú. Bueno, está bien. Mi hijo, Diego y Julián, mis papás. Hay gente a nuestro alrededor, ¿verdad? Que nos ayuda cuando nos ponemos orgullosos y lo sabemos bien cuando andamos orgullosos. No es que no nos damos cuenta, sí nos damos cuenta y sabemos que estamos metiendo la pata, como decimos en México, ¿verdad? Que estamos cometiendo un error, equivocándonos, pero a veces somos muy tercos y seguimos en nuestro orgullo. Pero hoy te voy a hablar de alguien más que nos ayuda cuando nos ponemos orgullosos. Pero la verdad, hermano, te voy a decir algo. Es preferible que nos ayuden los seres humanos que tenemos alrededor a que nos ayude quien te voy a decir. Es preferible, ¿ok? Y es Dios. Él también directamente nos puede cuidar de que no caigamos en el orgullo y no nos dejemos dominar por el orgullo. Pero bueno, hay que entender por qué te dije lo primero. Es preferible escuchar a los seres humanos que tenemos alrededor que tener que llegar al punto donde Dios mismo nos tiene que poner un freno y nos tiene que ayudar a ser humildes. Mira lo que dice esta historia en 2 Corintios 12:1, un relato del apóstol Pablo. Dice en el versículo 1, me veo obligado a jactarme, aunque nada se gane con ello. Paso a referirme a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco un seguidor de Cristo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. No sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, Dios lo sabe. Y sé que este hombre, no sé si en el cuerpo o aparte del cuerpo, Dios lo sabe, fue llevado al paraíso y escuchó cosas indecibles que a los humanos no se nos permite expresar. De tal hombre podría hacer alarde, pero de mí no haré alarde, sino de mis debilidades. Sin embargo, no sería insensato si decidiera jactarme, porque estaría diciendo la verdad, pero no lo hago, para que nadie suponga que yo soy más de lo que aparento o de lo que digo. Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Bueno, esta historia es fascinante, ¿eh? En estos últimos meses, dentro de mis hobbies de estudio, he estado profundizando en el tema de vida después de la muerte, experiencias cercanas a la muerte. Ahora que la muerte está de moda desde que empezó la pandemia, pues he estado estudiando mucho ese tema. Y algunos estudiosos piensan que Pablo tuvo una SM,
una experiencia cercana a la muerte en una de las golpizas que le metieron y que de hecho Hechos dice que se murió. Bueno, que pensaban que estaba muerto, que lo dejaron ahí tirado y pensaban que estaba muerto. Así que es posible que sí haya tenido una experiencia de este tipo y como hemos escuchado en algunas de estas conferencias, pues hubo una situación donde él visitó el paraíso y vio cosas asombrosas, increíbles. Después regresó a la vida y en Segunda de Corintios relata lo que le pasó, pero teniendo mucho cuidado de no sonar orgulloso, ni siquiera de echarse encima el crédito de nada. Y de repente dice algunas cosas fuertes que Dios permitió para ayudarlo en su orgullo. Hay que tomar en cuenta que Pablo, la naturaleza de Pablo, pues era un hombre muy orgulloso por su preparación, por su contexto social, económico, religioso de donde venía. Era uno de los mejores preparados en todo Israel. Era un hombre que había sobresalido en su sociedad y después Jesús se le apareció, se volvió el apóstol de Jesús, pero su naturaleza era ser orgulloso. Y al recibir esta revelación impresionante, él mismo reconocía que era un peligro para él porque podría alardear de eso. Me impresiona cómo en este versículo donde afirma que Dios le dio una espina clavada en el cuerpo, la Dios ha hablado y lo menciona como por eso, para que yo no me crea más de lo que soy, he tenido un sufrimiento. La Biblia de Jerusalén dice, para que no me engría con la sublimidad de esas revelaciones. Y la Biblia textual, para que no me enaltezca. O sea, ¿qué estamos viendo aquí? Pablo está afirmando que Dios lo ayudó a tratar con su orgullo, con un tipo de sufrimiento que en realidad no hay estudioso alguno que pueda acertarle a qué fue lo que le dio. No sabemos qué fue el sufrimiento del que se expresa, solo hay suposiciones, solo hay ideas, pero no hay a ciencia cierta qué fue a lo que se refería Pablo. Él solamente dice, Dios me mandó un sufrimiento para que no se me suba mi orgullo, para que me mantenga humilde. Algunos piensan que era una enfermedad. Algunos han llegado a decir que tenía un hijo por ahí regado, que siempre le dolía pensar en él. Hay diferentes teorías, pero el punto es que Dios le envió algo para que él no se pusiera orgulloso. Y de aquí viene esta idea. ¿Será entonces que Dios a veces nos ayuda con nuestro orgullo, permitiéndonos algo de sufrimiento para mantenernos humildes? Dice aquí la Biblia en 1 Pedro 5:5. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Quiero preguntarte, hermano, hermana, que hoy me estás escuchando. ¿Te ha sucedido, ha habido días en tu vida donde sientes que empezaste con el pie izquierdo? Todo empieza a salir mal. Todo, literalmente. Llegas tarde al trabajo, te cancelan un negocio, tu hijo ya salió con una cosa, con la otra, hubo un problema en la casa, te asaltaron, no sé, te empiezan a pasar, te dan una nueva enfermedad que no sabías que tenías, te da el bicho, o sea, muchas cosas empiezan a pasar al mismo tiempo. A ver, díganme en el chat, ¿a quiénes les ha pasado un día de esos que a veces decimos o se dice en la cultura popular, un día de perros, donde todo te sale mal, ya nada más falta que te haga pipí un perro callejero? Ok, hay varios, ¿no? Habemos varios, porque todos nos ha pasado alguna vez uno de estos días terribles que todo sale mal. Tú tenías planes, tenías sueños, tenías ilusiones, todo se empieza a derrumbar. Normalmente los cristianos llegamos a decir, es que el diablo me está atacando. Satanás me está poniendo trampas. Pero teológicamente hablando, podríamos pensar en lo otro. ¿No será que Dios se está oponiendo a mí? ¿No será que me quiere enseñar algo? ¿No será que está permitiendo que yo pase ahorita por estos sufrimientos porque me quiere mantener humilde en algo? Esa es una buena pregunta. Incluso hoy mismo tal vez puede pasar eso.
que hoy mismo estás aquí sentado, pero esta semana fue, no fue día de perros, fue semana de perros, ¿no? Todo saliendo mal, todo de cabeza, todo mal. Y es cuando, como creyentes, debemos poner un alto y detenernos a pensar, ¿será que Dios me quiere decir algo? Y es el punto, hermanos. Y aquí viene esta lección. A veces Dios nos va a ayudar a mantenernos humildes. Pero la verdad, yo prefiero ser humilde ante un hombre que me pida cuentas de eso, que ponerme aferrado hasta que me toque la disciplina divina y sea Dios quien me lo dice. Es preferible hacerlo por las buenas que aguantarnos a hacerlo por las malas, ¿ok? Un caso así fue José el Soñador. Hoy lo vamos a estudiar rápidamente, no toda su vida, sino solamente cómo inicia y cómo termina su historia. Génesis 37, versículo 5. Cierto día José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, estos le tuvieron más odio todavía. Pues les dijo, présteme atención, que les voy a contar lo que he soñado. Resulta que estábamos todos nosotros en el campo atando gavillas. De pronto mi gavilla se levantó y quedó erguida, mientras que las de ustedes se juntaron alrededor de la mía y le hicieron reverencias. Sus hermanos replicaron, ¿de veras crees que vas a reinar sobre nosotros y que nos vas a someter? Y lo odiaron aún más por los sueños que él les contaba. Después José tuvo otro sueño y se lo contó a sus hermanos. Les dijo, tuve otro sueño en el que veía que el sol, la luna y 11 estrellas me hacían reverencias. Cuando se lo contó a su padre y a sus hermanos, su padre lo reprendió. ¿Qué quieres decirnos con este sueño que has tenido? Le preguntó. ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo vendremos a hacerte reverencias? Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en todo esto. Tal vez conoce la historia de José, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Dios planeaba usar a José en el futuro para salvar al que estaba haciendo, pues, su pueblo. Se estaba formando su pueblo a través de la familia de Jacob, que a la vez venía de Isaac y de Abraham, ¿verdad? Y ellos eran la promesa viviente que Dios le hizo a Abraham y todos los que vendrían después. Y él tenía planes de usar a José. Él sabía lo que iba a suceder. Pero había un problema con José. Posiblemente en la forma que él contó estos sueños, una forma arrogante, una forma orgullosa, una forma despectiva, que generó envidia, odio, resentimiento de sus propios familiares hacia él. Había algo en el carácter de José que simplemente no estaba bien. Y Dios lo iba a usar, es cierto, pero había algo que no checaba con la voluntad de Dios. Y José iba a aprender a través de muchas experiencias que necesitaba ser humilde primero, antes de que Dios lo usara. Y cuando tú estudias la vida de José, ¿qué encuentras? Pues por ese mismo resentimiento que sus hermanos le tenían, lo aventaron un hoyo, después lo sacaron, lo vendieron a unos tratantes ahí de esclavos, luego lo vendieron a los egipcios, acabó sirviendo a uno de los funcionarios del emperador, luego la esposa de ese funcionario quiso ahí chantajearlo, no se dejó, terminó en la cárcel y después ya logró salir de la cárcel y volvió, pues en esta vez, servir al faraón a través de la revelación de los sueños y el significado de los sueños. Y obviamente Dios estuvo trabajando en su vida a través de cosas sobrenaturales, como entender el significado de los sueños del faraón y de los funcionarios del faraón. Pero, ¿qué pasó con José? Tuvo que pasar sufrimiento, ser vendido como un esclavo, estar en la cárcel, estar sometido a malos tratos, estar lejos de su familia, estar solo. Todo eso fue un sufrimiento. Y Dios lo permitió para trabajar en el carácter de José. ¿Ok? Todo esto tenía un propósito. Ese joven arrogante y orgulloso que había contado todos esos sueños que había tenido y que había hecho sentir mal a toda su familia, bueno, pues ahorita estaba aprendiendo lecciones de vida muy importantes.
que necesitaba ser humilde con las personas, con su familia, con Dios. ¿Ok? ¿Y por qué te digo todo esto? Porque cuando viene la bendición de Jacob, de su papá, ya que acaba la historia de José, ahorita te la resumí, ¿no? Muy rápido, pero son varios capítulos de Génesis, su historia. Ya que va a morir Jacob y está reunido con sus hijos, ahí vemos en la imagen a José vestido de egipcio. Bueno, José ya se rebeló, ya está salvando a su familia y Jacob empieza a bendecir hijo por hijo y a decir palabras proféticas sobre ellos. Y mira lo que le dijo a Jacob, pero a José, perdón, a José en Génesis 49:22 dice, José es un retoño fértil, fértil retoño junto al agua, cuyas ramas trepan por el muro. Los arqueros lo atacaron sin piedad, le tiraron flechas, lo hostigaron, pero su arco se mantuvo firme porque sus brazos son fuertes. Gracias al Dios fuerte de Jacob, al pastor y roca de Israel. Gracias al Dios de tu Padre que te ayuda. Gracias al Todopoderoso que te bendice con bendiciones de lo alto, con bendiciones del abismo, con bendiciones de los pechos y del seno materno. Son mejores las bendiciones de tu Padre que las de los montes de antaño, que las abundancias de las colinas eternas. Que descansen estas bendiciones sobre la cabeza de José, sobre la frente del escogido entre sus hermanos. Bueno, de esta manera poética y profética, Jacob resume cómo fue la vida de José. Y vamos a aprender 3 decisiones que tomó José para poder aprender humildad. Y cómo Dios trabajó en su vida a través de ese sufrimiento. La primera decisión fue depender de Dios siempre. Génesis 49:22 lo leíamos. Mencionaba Jacob que José era un retoño fértil junto al agua, cuyas ramas trepan por el muro. Si conoces un poco la geografía de Palestina, no es una zona de mucha agua. En realidad es muy desértica. Y hay ríos que cuando es temporada de lluvia tienen mucha agua, pero cuando viene la sequía no tienen agua, están secos. Sin embargo, aquí Jacob se está refiriendo a una planta o a un árbol que está junto a una fuente de agua permanente. Por ejemplo, hay manantiales en Palestina que siempre tienen agua y alrededor del manantial o alrededor de ese cuerpo de agua siempre hay flores, plantas, árboles, pero no es así todo el país. Entonces, Jacob se está refiriendo a ese tipo de terreno que siempre está junto al agua. Y bueno, eso me recordó Salmo 42. Cual siervo jadeante en busca del agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser. Tengo sed de Dios, del Dios de la vida. ¿Cuándo podré presentarme ante Dios? ¿Ves? Estamos viendo aquí. José, en medio del sufrimiento, aprendió a depender de Dios. Aprendió a encontrar en Dios la fuente de su vida, de su motivación, de sus fuerzas. Encontró en Dios la inspiración para vivir día a día en medio de los peores sufrimientos que estaba pasando, en la cárcel, ahí maltratado, acusado injustamente, vendido como esclavo. Encontró en Dios la manera de mantenerse vivo. Así que esa fue la primera decisión que tomó José. Aprendió a depender de Dios. Es triste escuchar en esta pandemia, hermanos, que a pesar de que han sufrido fuertes cosas por la pandemia, han dejado de orar. Han hecho a un lado su relación con Dios. ¿No debería ser al revés? Mientras más sufrimos, más deberíamos buscar a Dios, más deberíamos arrodillarnos ante Él. Pero a veces el orgullo humano es tan grande que incluso en las pruebas se ve de qué estamos hechos. Si tenemos corazones humildes verdaderamente o hemos mantenido un corazón orgulloso que ni siquiera decide buscar a Dios en el peor momento. José aprendió que él necesitaba a Dios. Segunda decisión, lo vemos en Génesis 49:23, lo dijo Jacob. Los arqueros lo atacaron sin piedad,
le tiraron flechas, lo hostigaron, pero su arco se mantuvo firme, porque sus brazos son fuertes. Pero le añade aquí Jacob, gracias al Dios fuerte de Jacob, al pastor y roca de Israel. ¿Qué está diciendo el papá de José? Lo atacaron, le tiraron flecha, lo hostigaron, lo maltrataron, le fue como en feria, pero se mantuvo fuerte. No por él, sino por el Dios de Israel, que lo hizo fuerte. José tuvo que aprender a creer en la providencia de Dios. A esto se le llama la providencia de Dios. ¿Ves? Que cuando estás en medio del sufrimiento, cuando estás pasando pruebas y dificultades, no dejas de creer que hay un Dios que te ama, que se preocupa por ti, que está pendiente de tus necesidades y que te va a enviar la manera de salir de ahí y de tener victoria. No lo dejas de creer y lo sigues buscando. Ese es el Dios que José estaba buscando y él creyó en esto. A lo mejor al inicio no lo entendía, pero lo fue desarrollando a través de años de sufrimiento, un sufrimiento que tú y yo no hemos experimentado. ¿Cuándo fue la última vez que te vendieron como esclavo o como esclava? Que te echaron un hoyo y te vendieron a desconocidos. ¿O cuándo fue la última vez que estuviste en la cárcel acusado de algo injusto? Eso no te ha pasado, ¿verdad? O te alejaron de tu familia contra tu voluntad. Eso no ha pasado. Bueno, José pasó esos sufrimientos, pero creyó que Dios le iba a proveer. ¿Y qué tal nosotros con la pandemia? Ahí ves la imagen. ¿Cuántos retos no hemos tenido que enfrentar en estos 2 años ya de pandemia? Desde marzo del 2020 hasta ya casi marzo del 2022. Han sido 2 años de dificultades, retos, problemas financieros, problemas de salud, malas noticias, pérdidas. Ya, ¿para qué te lo digo? Ya lo sabes. ¿Cuánto hemos creído que Dios no nos va a dejar? Que Él va a estar con nosotros, ¿ok? Y tercera decisión y última que tuvo que tomar nuestro amigo José es lo que dice el versículo 25. Confiar en las bendiciones que vienen de Dios. Gracias al Dios de tu Padre que te ayuda. Gracias al Todopoderoso que te bendice con bendiciones de lo alto, con bendiciones del abismo, con bendiciones de los pechos y del seno materno. Son mejores las bendiciones de tu Padre que las de los montes de antaño. Que descansen estas bendiciones sobre la cabeza de José. Jacob describiendo de esta manera poética y profética cómo su hijo José había aprendido a confiar en las bendiciones que venían de Dios. No en su propia fuerza, no en su propio talento, no en su propia inteligencia para salir de las situaciones, sino en Dios. José aprendió a darle la gloria a Dios por todo lo que él recibió de bueno. Todas esas bendiciones materiales que tenía, ya tenía hijos, tenía esposa, tenía un trabajo increíble, pudo cuidar a toda su familia. Todo eso, José aprendió a agradecérselo a él, a darle el crédito a Dios, cuando antes tal vez sentía que él lo merecía y que él lo tenía porque, o él iba a conseguir algo porque él era increíble, tenía su ego muy levantado. Ya no pensaba así. Él aprendió a darle la gloria a Dios y creer en sus bendiciones. ¿Ok? Hermanos, así es como Dios trabaja para ayudarnos a ser humildes. Él trabaja a veces a través de sufrimientos, de dificultades, de pruebas, de días de perros, de días de malas noticias. A veces, no digo siempre, porque yo también sé que tenemos un enemigo que nos quiere hacer la vida imposible. Pero a veces Dios mismo interviene para ayudarnos a voltear hacia Él y pararle a nuestro orgullo, para humillarnos. Y yo lo he vivido, hermano, en mi vida como cristiano, después de casi 32 años de discípulo, a mí me ha pasado. Dios me ha humillado. Ha habido momentos en mi vida que he estado tan orgulloso, tan arrogante, que no he querido entender y de repente me cae una prueba tamaño familiar y no me queda de otra
más que doblar las rodillas, bajar las manitas y pedir perdón a Dios y pedir su ayuda. Algunos de ustedes hoy tienen que hacer algo así, porque han caminado con mucho orgullo durante esta pandemia, empezando por descuidar su relación con Dios y no reconocer que solo Él es la fuente de vida para nuestros corazones, y han preferido buscar otras cosas. De nosotros depende si la obra de Dios será para bien o para mal. No siempre su trabajo sale bien en nosotros, y no porque Él no lo sepa hacer, sino porque muchas veces llegamos a tomar estas pruebas de una forma mala, nos amargamos, nos enojamos, nos alejamos de Él, le echamos la culpa de todo, la culpa la tiene la iglesia de todo, y nos vamos. No siempre cuando Él nos mete a pruebas funciona, pero Él lo hace para ayudarnos, para protegernos de nuestro propio orgullo, así como Pablo reconoció. Soy tan orgulloso que necesitaba una espina clavada en mi cuerpo para mantenerme humilde. ¿Qué tal tú? ¿Qué tal yo? ¿Será que también necesitamos un sufrimiento constante para mantenernos, pues, tranquilos, humildes? Tal vez yo sí, tal vez tú también. Actividad final, nos vamos a dividir en cuartos virtuales, grupos de 2 o 3. Y básicamente, hermano, quisiera que pudiéramos hablar sobre estas 3 decisiones. ¿Qué tal? ¿Cómo ves en tu vida plantarte ya junto al manantial de agua viva que es Dios? Tener la convicción de que Dios reina, Él tiene todo planeado, Él tiene todo preparado y tú le importas a Él, y confiar en sus bendiciones. ¿Y qué tal también preguntarte, ¿será que Dios se nos está oponiendo hoy mismo? ¿Será que hay algo en mí que tiene que cambiar? Yo te invito a que meditemos en esto, lo platiquemos. Son 12 para las 9, regresamos 9:05 para darles unos 15 minutos de poder platicar. Ahí se reparten el tiempo y ya nada más regresamos para despedirnos. Cierro grabación y eso sería todo por la clase.